Listo. Ok. Listo. Hola, pues, hola, bienvenidos a la tercera mesa del segundo ciclo de conversatorios de charlas antropológicas. Bienvenidos a todos los que están viendo la mesa y bueno, pues agradezco mucho a Gerardo y a todos los miembros de la logística, Luis Felipe que está aquí conectado. Y bueno, voy a iniciar por presentar qué tema se va a tratar en esta ocasión. Es acerca de las patologías y trastornos mentales desde grupos marginales en la actualidad. Y bueno, pues tenemos a varios miembros de la Escuela Nacional de Antropología e Historia integrando esta mesa para charlar, debatir y ofrecer puntos de vista desde diferentes perspectivas. Y bueno, iniciaré por presentarlos. Se encuentra con nosotros el doctor Alberto Torrentera, que es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores SNI2. Es doctor en antropología social del CIESAS, maestro en terapia psicoanalítica del Centro Eleya y cursos de formación continua del Colegio Lacaniano. Tiene estudios de filosofía de la UNAM y etnología de la ENA. Docente de la licenciatura de la ENA y la UAM Xochimilco y de posgrado en la ENA. Y en la investigación, en la línea de investigación, cultura, subjetividad y mundos contemporáneos. En etnopsicoanálisis ha realizado trabajo de campo y organizado coloquios en hospitales psiquiátricos y colaborando en programas radiofónicos y revistas. También ha realizado trabajos de campo e investigaciones en San José, Costa Rica, en Buenos Aires, Argentina y Rumania. Sus intereses de investigación son relaciones de poder, subjetividad y cambio cultural en mundos contemporáneos en los campos de literatura, género y diversidad sexual, nuevas derechas, terrorismo de Estado y desorden mental. Entre sus publicaciones se encuentra Libertarismo y anarcocapitalismo, Fundamentos filosóficos y comunicación política sociodigital, la filosofía anarcocapitalista en el debate de los fascismos del siglo XXI y Biopoder, praxis políticas y discursos culturales de las nuevas derechas en debate a las identidades trans. Entonces, bueno, eso respecto al doctor Torrentera. Vamos con Heréndira Gómora Tostado. Cuenta con una formación en psicología y por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es maestra en antropología física por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí realizó una investigación que le permitió elaborar un puente entre psicología y la antropología en función de aproximarse al fenómeno de la salud mental. Un estudio de caso centrado en la construcción, disculparán los sonidos atmosféricos, eh, cerrando paréntesis, un estudio de caso centrado en la construcción y práctica de una institución especializada en trabajar con personas con padecimientos psiquiátricos. Actualmente, Erendira se encuentra en el doctorado en antropología física, también por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y se ha desarrollado en la práctica clínica como acompañante terapéutico de personas con diagnóstico psiquiátrico. También ha colaborado en la realización de investigación etnográfica en la comunidad psicoterapéutica Casa Azul, así también en coautoría con Florencia Peña San Martín, Carla Miguel Lara y Alejandra Quesada Soto, elaboró la investigación Infligiendo sufrimiento, afectando vidas, manejo administrativo amañado en un posgrado de ciencias sociales en la Ciudad de México, publicado en Violencias, Acosos en el Trabajo, Abordaje Interdisciplinario. Muy bien, bueno, pues ahora vamos con el doctorante Edgar Iñiguez Gutiérrez. Él es maestro en psicología y candidato a doctor en ciencias antropológicas en la ENA. Sus intereses profesionales y de investigación abarcan la filosofía del lenguaje, la ética relacional y los denominados trastornos psiquiátricos y psicóticos desde una perspectiva dialógica. Y bueno, finalizamos con la doctorante Dafne Rodríguez López, antropóloga con trayectoria en investigación social,
tanto cualitativa como cuantitativa, especializándose en estudios interdisciplinarios sobre salud y migración. Su formación académica incluye licenciatura en etnología y una maestría en ciencias antropológicas por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en ciencias antropológicas en la misma institución, complementando su perfil con una maestría en teoría psicoanalítica por el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano. Actualmente trabaja el tema de migración venezolana en tránsito por México, enfocándose en explorar las formas de elaboración subjetiva en un escenario migratorio marcado por el desgaste físico y emocional, pero también por la agencia, la creatividad y los vínculos solidarios. Entonces, sin más, vamos a seguir ese orden. Va a iniciar la réplica o la respuesta a las preguntas que voy a lanzar a continuación, el doctor Torrentera, posteriormente la doctora Heréndira, posteriormente el maestro Íñiguez y finalmente la maestra Rodríguez. Van a tener un tiempo de 5 minutos. Les aviso por el chat cuando quede solamente un minuto para que vayan cerrando. Y entonces empecemos con la primera pregunta que dice lo siguiente. En el mundo contemporáneo, ¿desde dónde entender conceptos como patología, salud mental, normal, anormal, locura y en contraste, cómo abordan esas nociones en sus investigaciones? Entonces empecemos con el doctor Torrentera. Bueno, gracias. Antes que nada, también darles las gracias por la invitación y felicitarles por el proyecto y el ejercicio que están realizando en el posgrado. Así que muchas gracias y felicidades. Es una pregunta bastante interesante, también muy compleja, me parece a mí. Desde un ángulo, a mí como me interesa también irlo desarrollándose a partir de entender los diversos dispositivos y prácticas, sí, como discursos culturales. Es un enfoque que he ido realizando en función de que pues es difícil tener un criterio normativo, desde mi punto de vista, ¿no? Que establezca claramente las líneas y los límites entre lo que sería ya sea la locura, el desorden mental, trastorno mental, discapacidad psicosocial, es decir, los diversos lenguajes, enfoques, técnicas, prácticas, producciones de especialistas y también, desde luego, las formaciones de la subjetividad que conllevan todos estos diversos planteamientos. Entonces, a mí me parece también interesante enfocarlo como producto justamente también de discursos culturales, ya sea los dispositivos psiquiátricos, psicoanalíticos o diversas maneras de entender y atender estos fenómenos socioculturales. Eso como un poco para descentrar la esencialización de los fenómenos y entenderlo parte de sus praxis entre diversos actores sociales, sus horizontes históricos, sus producciones de lo que se supondría objetivo, verdad, y sobre todo también los efectos que tiene, tanto en los tratamientos, en las relaciones sociales, en las formas de elaboraciones culturales, porque pues también he trabajado algún tiempo la literatura producida por personas con tratamientos o experiencias psiquiátricas o internamiento psiquiátrico, sobre todo cuando aún existían los psiquiátricos clásicos, los de encierro prolongado, ¿no? Eso ya hace muchos años. Pero por otro lado también creo yo, y es difícil a veces el diálogo, pero no imposible, pero sí hay que tener quizá atención a ello, es en cuanto al procedimiento de la atención clínica. Es decir, allí tal vez es otro procedimiento, ¿no? No necesariamente esa idea que es quizá un poco más fenomenológica o de antropología sociocultural, ¿no? De colocarlos en el espacio de su producción discursiva y sus horizontes de historicidad, sino también en el momento de la elaboración o el trabajo, la relación clínica es otro ángulo interesante. Y ahí pues también conllevan diversas variables, tanto socioculturales como veremos también en los temas que está trabajando Dafne, por ejemplo, de migración y de contacto cultural o de fricción cultural, ¿no? Temas de representación en torno al cuerpo, justamente la salud, el orden de las fantasías, y ahí implica pues un trabajo también, yo creería, más detallado, un trabajo también apelando, como nos encanta decir a los analistas o los lacanianos, ¿no? Caso por caso, no es para salirnos por la fácil, sino porque también es abocarse, ¿no? A la situación justamente de emergencia y correlación de la subjetividad, que es en ese sentido también un orden muy específico
que hay que localizar. Yo creo que por ahí es parte de los enfoques que a mí me han interesado y entenderlos y correlacionarlos. Desde luego hay muchas problemáticas ahí en conjunto. La culturalidad, la transculturalidad, las relaciones de poder, ¿no? La construcción del saber, las resistencias de los sujetos, su manera en que interactúan también con los saberes establecidos o constituidos. Hay quienes han sentido, desde mi punto de vista y la experiencia que he tenido, hasta una suerte de tranquilización subjetiva en el momento de tener un diagnóstico o un tratamiento también. Entonces, se van acomodando las relaciones, tanto sociales, subjetivas, familiares, y yo creo que ese es un punto de vista, pues, que he considerado relevante. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos con la doctora Heréndira. Adelante. Ya, hola. Bueno, pues en la investigación que hice específicamente sobre Casa Azul, em, estos términos sobre patología, normalidad y eso, bueno, me quiero como que, o sea, quiero como entenderlos, por ejemplo, yo los entiendo como en el diagnóstico clínico, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi investigación mezclé términos lacanianos, psicoanalíticos, también de Freud, con psiquiátricos y también con lo que ve un poco la antropología en general, la antropología social. Y porque, bueno, en esta clínica habíamos psicólogos y también había antropólogos y hasta etnólogos, ¿no? Entonces la visión era mm, pues muy distinta a estar en un psiquiátrico de corte biomédico nada más. Entonces, bueno, estos términos, en vez de excluirlos y decir que, por ejemplo, que el término de patología de anormalidad no existía, pues la verdad es que más bien se enriquecían con los términos que podríamos usar o las visiones que se pueden usar en antropología o etnología de lo que podría ser un trastorno mental y se hacía como pues una mezcla, ¿no? De varias líneas, de varias disciplinas para poder entender el fenómeno, ¿no? Para poder entender incluso, y no el fenómeno como tal, sino sí caso por caso, porque ahí no puede haber una globalidad, no puedes englobar a las personas y decir, bueno, este está como decíamos en Casa Azul, o sea, les decimos los locos de cariño, no de déspotas, porque se nos hace como más, bueno, sí son los locos, o sea, no es un esquizofrénico, no es un paranoide, porque en la psiquiatría, pues, sí los tienen catalogados de una manera sistemática para poderlos medicar. Y a la hora de tratar con ellos, obviamente, sí necesitamos echar mano pues, de todo, o sea, de una perspectiva biocultural, o sea, de ver cómo es el ambiente, la sociedad en la que crecieron, la cultura, porque todo eso es parte de cómo ellos construyen su mundo a través de ese malestar que tienen, ¿no? Que lo que principalmente hacía en mis investigaciones, y se hace en Casa Sur, bueno, se hacía porque ya no existe, era reconstruir el lazo social, ¿no? Que alguna vez se rompió por, por el problema de salud mental que tenían y pues ya los ayudábamos, digamos, como acompañantes a reconstruir el lazo social. Y bueno, creo que es lo que podría contestar esa pregunta. Muchas gracias. No. Bueno, pues creo que ya se van tocando temas en común, ¿no? Que tienen que ver con la siguiente pregunta. Vamos con Edgar. Adelante. Hola Viri, ¿me podrías repetir la pregunta para no estar ya tan lejos como a donde el diálogo nos lleva? Con mucho gusto. Gracias. En el mundo contemporáneo, ¿desde dónde entender conceptos como patología, salud mental, normal, anormal, locura? Y en contraste, ¿cómo abordar esas nociones en sus investigaciones? Sí, sí. Es que lo primero que me pongo a pensar son en los términos en los que está planteada la pregunta, ¿no? Patología, salud mental. Yo soy un fiel creyente en que no deberíamos de creer en el mito de la mente, ¿no? Prefiero llamarlo bienestar psicológico.
Entonces comienzo a pensar en cómo los términos de la pregunta nos llevan a una especie de clínica psicológica con las funciones sí, y que creo que es bien importante recordar que las funciones sí y la terapia, como la conocemos, surge en países que producen también hegemonía a la manera de Gramsci, ¿no? Esto quiere decir que van postulando sus símbolos como lo deseable, como lo alcanzable, como lo que deberíamos de ser, y es ahí donde entonces surge la idea de que lo normal es jerárquicamente superior a lo normal y que lo sano es jerárquicamente superior a lo enfermo, ¿no? Y entonces la mente sana en contraposición a la mente enferma será preferible, alcanzable y todos los esfuerzos se sumarán hacia allá. Entonces cuando yo estaba pensando en esta pregunta, me di cuenta de algo muy curioso a lo que creo que estamos asistiendo. No sé qué pensarán las personas del panel, me encantaría escucharlas, pero un fenómeno contemporáneo bastante curioso, que es una suerte de autoadscripción al estigma de los trastornos, ¿no? Y entonces yo vi a través de este video en X red social que tengo estas 3 o 4 conductas aplicables en cierto contexto y me di cuenta de que soy una persona TDAH, ¿no? Border, depresiva. Entonces me parece muy interesante porque esta autoadscripción opera en una forma como esto que decía Goffman, ¿no? Del estigma que nos vamos poniendo y entonces nos comenzamos a relacionar a partir del trastorno, relacionarnos a partir de lo que las redes nos dicen que tenemos. Entonces yo pensaba, pues, ¿qué tanto situarse en lo que por mucho tiempo fueron los márgenes de la normalidad? ¿Cómo este situarse en los márgenes por cuenta propia seguirá siendo un margen ese lugar en el que nos adscribimos o comienza a ser otra cosa? Comienza a ser como una especie de plataforma de enunciación, ¿no? Entonces, ¿cuál es en ese sentido el posicionamiento de enunciación? ¿Desde dónde digo las cosas cuando nos colocamos en coordenadas que otrora eran indeseables, ¿no? ¿Qué posibilidades de enunciación se abren cuando digo es que yo soy así porque soy una persona con TDAH, ¿no? Es que yo soy una persona así porque soy una persona diagnosticada border. Entonces, me pongo a pensar en lo que nos mencionan Alberto y Heréndira de cómo funcionan como a la manera de un resabio, ¿no? De un remanso donde, bueno, nos dan sentido a nuestro sufrimiento. Pero ¿qué pasa cuando esas etiquetas le dan sentido y ordenan todo nuestro discurso? Entonces, siento que ahí se puede convertir en una especie de docilidad terapéutica, ¿no? Donde parecería que los trastornos un poco ponen fin a la idea de hay que preguntarse por el sentido del sufrir y el sentido de la experiencia. Entonces, pues sufro y experimento la vida de esta forma porque de esta forma me dicen que soy, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una subjetivación del malestar, ¿no? Soy así, puesto que algo dentro de mí no funciona de manera normal y esta diferencia en lo que me hace una persona anormal es la que debe de ser respetada, es la que debe de ser entendida y es la que muchas veces habla por mi propia experiencia, ¿no? Entonces pienso, ya para terminar, en esta palabra que nos decía Erendira de la reconstrucción y cómo un poco desde donde yo trabajo, a mí no me interesa mucho hablar de lo que yo hago, me interesa más hablar de lo que estamos hablando en este momento, pero cómo desde el trabajo con personas diagnosticadas con esquizofrenia, en especial personas periferizadas, no se habla de una reinserción, sino una reconstrucción de los lazos, puesto que reinsertarse en un contexto al cual ya son muy ajenos, muchas veces provoca angustia. Entonces, ¿cómo reconstruirnos con lo que tenemos, desde lo que tenemos, en lugar de pensar una utópica reinserción a un contexto que además ya no existe?
Es muy interesante porque hasta se entrecruzan elementos de identidad, ¿no? O sea, yo creo que todo eso se va a ir desarrollando a lo largo de la mesa, va bastante interesante. Ahora con Dafne, por favor, compártenos tus ideas. Hola, ¿qué tal? Pues es un gustazo estar aquí con ustedes, escucharles. Y bueno, a ver, quizás tengo algunos pequeños comentarios, ¿no? Desde la antropología y haciendo un intento, ¿no? De interdisciplinaridad con el psicoanálisis, pues la cuestión de lo normal o anormal, pues es muy discutible, ¿no? Como ya se está viendo en la mesa. O sea, se podría pensar que justo es una categoría estadística y social, una norma que busca homogenizar, ¿no? Y en ese sentido, lo anormal, pues es lo que queda como fuera de esa norma, ¿no? Pero justo quizás la pregunta también sería desde qué lugar se dicta, ¿no? Esa norma. Aquí entra la locura, ¿no? Que queda fuera de esa norma, pero habrá que ver también, y hay que recordar que también en cada época o en diferentes culturas, pues la llamada locura también ha sido tratada de muchas formas, ¿no? O sea, tan solo ahora pienso en que en algunos espacios religiosos la locura para ciertas personas se puede entender como la relación que tienen con otros espíritus, ¿no? Con otros seres espirituales. Y hay un uso ahí también que es tremendo y bueno, pues es discutible, pues, ¿no? Pero en fin, se ha intentado como homogenizar, universalizar, clasificar, y que me parece que ha sido fallido, ¿no? A los sujetos, a sus facultades, ¿no? Dando una idea de lo que sería la normalidad. En este sentido, se excluyen justamente como las diferencias entre los sujetos, no se contempla muchas veces la singularidad de sus síntomas, ¿no? O sea, un poco lo que decía Edgar, ¿no? Se hace a un lado las diferencias como bajo el discurso normativo, ¿no? O sea, sin duda hay personas, como comentó Torrentera, que hay a quienes les ayuda conocer y saber su diagnóstico, aunque después, y creo que la idea es que ese diagnóstico se caiga un poco, ¿no? O sea, que no sea la persona ese diagnóstico, ¿no? Es como decía Edgar, yo soy este porque sino justamente el sujeto que tiene TDAH o límite o lo que sea que se diga que tenga, pues que bueno, que vaya mucho más allá de ese diagnóstico, ¿no? Que aparece ahí en el sujeto, ¿no? Ahora, bueno, desde el trabajo que estoy realizando, ¿no? Con los migrantes, se considera el síndrome, ¿no? El síndrome de Ulises o síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple, propuesto por Ashotegui. Aquí, pues, justo no se puede negar la existencia de las experiencias, ¿no? O sea, las vivencias de los migrantes que justo atraviesan por un montón de violencias para poder llegar a Estados Unidos, ¿no? Este lugar donde consideran que es su destino. Y, o sea, precisamente en este momento, bueno, trabajé con migrantes venezolanos, anteriormente con centroamericanos, y las experiencias que traen consigo, pues son desgarradoras, ¿no? Ya no solo desde lo que viven en sus lugares de origen, sino en todo el proceso que viven en el tránsito migratorio. Tenemos, por ejemplo, los que tienen que atravesar justamente la selva del Darién, ¿no? Caminar por días, incluso semanas, atraviesan lesiones corporales también que los imposibilitan pues ir más rápido o ir cuidando de mejor manera a sus hijos, ¿no? Si es que traen familia. Muchas mujeres pues viven, ya ustedes saben, ¿no? Los secuestros, explotación sexual, en fin, ¿no? Son desgarradoras, ¿no? En ese sentido, a mí el síndrome de Ulises, ¿no? Que insiste en que los migrantes que llegan a sufrir altos niveles de estrés pueden llegar a tener, a padecer este síndrome, ¿no? Que atraviesan por diferentes tipos de duelos. El duelo por perder a la familia, ¿no? Que se queda, muchas veces la lengua, el duelo de la pérdida cultural, ¿no? Pérdida de la tierra, en fin. Eh, Desde este discurso, muy bien, voy terminando. Los síntomas que se llegan a desarrollar, pues pueden ser justo síntomas como ansiedades, insomnios, etcétera, ¿no? Este, y algunos hasta pueden, los confunden con ciertos trastornos psicóticos, ¿no? Sin embargo, justo pues no pretendo diagnosticar a nadie, ¿no? O sea, justo se consideran más bien estos síntomas como algo generalizado, o sea,
son miles de migrantes los que se enfrentan a estas dificultades que pueden detonar muchos malestares, ya sean físicos o afectivos, pero lo que importa, pues, es ubicar sobre qué se funda cada subjetividad, ¿no? Cuáles son sus padeceres y sus deseos, ¿no? Sus fantasías. Importa cómo han atravesado esas adversidades, cómo cada sujeto, pues, ha dado respuestas a estas problemáticas, ¿no? Entonces, dejo ahí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, se va poniendo bastante interesante la charla y todos han tocado el tema de las estructuras o de las jerarquías sociales, ¿no? Este tema de qué es lo normal o qué es lo saludable mentalmente, ¿no? Frente a lo que no es. Y de eso va la segunda pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto los diagnósticos psiquiátricos y psicológicos reproducen jerarquías socioculturales, ¿no? Entonces, vamos con el doctor Torrentera. Bueno, pues habría que ver, ¿no? Con detenimiento el orden de la pregunta. Y sí me gustaría también retomar, yo no soy psiquiatra, entonces, pues, mi perspectiva es desde otro lugar, digamos, ¿no? De enunciación o de práctica, que es más bien desde la antropología, desde el psicoanálisis. Y sabemos que el psicoanálisis, pues, no patologiza, ¿no? No coloca esta suerte de parámetros diagnósticos. Sí hay como, digámosle, boyas para entender algún mapa, por así decir, del funcionamiento psíquico, pero pues en el momento del trabajo clínico es desde otro lugar, tanto de la praxis como de la enunciación, en final, la significación, ¿no? Pero tocando, porque hablan de la pregunta, ¿no? De la psiquiatría, Viviana, yo creería que es decir, sí pueden tocar luego las relaciones y las reproducciones de cierto poder, ¿no? Pero también yo lo veo como en un marco mayor, es decir, como una formación social o digamos, un sistema cultural entiende las relaciones de la vida y la actividad psíquica de sus individuos, de sus personas, de sus actores sociales. Yo lo vería un poco por allí, decir, el momento que se hacen estudios de psicoanálisis o en este caso de psiquiatría transcultural, lo más regular es justamente que los dispositivos de atención, de una manera u otra, tienen en su marco de ideación, pues cuáles son las normativas, tanto socioculturales o institucionales, a las cuales pues los sujetos tienen de una manera u otra que pues relacionarse, plegarse, dotarles de significación. Entonces yo creería que esta es una variante, la de la psiquiatría, en este caso occidental, entre otros muchos otros dispositivos socioculturales en términos tanto étnicos como históricos, en los cuales pues, las instituciones procuran ordenar, ¿verdad? Clasificar, establecer algunos criterios de normatividad y de normalización. Por eso decía en un inicio que el estudio de las propias categorizaciones de la psiquiatría, si uno ve los DSMs, pero en general los dispositivos clínicos y conceptuales, también ayudan a reflexionar en torno a cómo se está concibiendo justamente las relaciones sociales, el psiquismo, la idea de normalidad o anormalidad. O sea, son como una suerte de brújula sociocultural, ¿no? Es decir, es como si la civilización se diagnosticara a sí misma, ¿verdad? Pero para eso hay que hacer una suerte de desprendimiento de la pura interioridad del discurso. Y eso es muy útil en el psicoanálisis, porque Freud, como hacía estas investigaciones sobre el psiquismo, sabemos, no a partir de lo que se llamaba la normalidad, ¿verdad? Los grandes estudios de la subjetividad o los grandes estudios del psicoanálisis también parten más bien desde entender lo que parecía atípico, anormal, patógeno, desde cierta discursividad, pero se ve que no, efectivamente forma parte de nuestro propio dispositivo, incluso subjetivo. Como decía Lacan, aquí Daphne es lacaniana, ¿no? Que la subjetividad era de una tablita con 4 patas, pero siempre nos faltaba una. Siempre estamos como cojeando,
el orden de la subjetividad, ¿no? Entonces, yo creo que, por un lado, sí reproduce, pero no necesariamente yo vería esta reproducción como un campo, digámosle, de opresión o de desigualdad intencional. A mí lo que me interesaría más es entenderla como una praxis sociocultural en la cual justamente podemos leer una suerte de radiografía, un conjunto muy amplio de tanto de saberes biomédicos, relaciones políticas, estructuras jurídicas, formaciones de subjetividad y por ahí analizarlas. Pero también de los actores quieren encarnar la disidencia o la contraposición discursiva desde otros modelos. Pensemos, ya me queda muy poco tiempo, digamos la antipsiquiatría italiana, su modelo de entender la psiquiatría era un modelo marxista, por ejemplo, donde había explotadores y explotados, lucha de clases al interior de los psiquiátricos. Ahora vemos otros enfoques, ¿verdad? Ahora vemos relaciones de género, relaciones de multiculturalidad, peritización, como decía Edgar, ¿no? Racialización, o sea, el lenguaje que ocupamos para criticar a la psiquiatría es otra brújula, otro síntoma para entender a su vez las formaciones discursivas de un conjunto de relaciones sociales en un horizonte histórico dado y que nos ayuda justamente para entender, creería yo, un horizonte epocal. Eso es lo que quisiera comentar al respecto. Sí, el tema de cómo se entretejen los intereses, ¿no? Y cómo se va desarrollando este tema de si hay o no opresiones o no, ¿no? Es muy interesante. Vamos con la doctora Erendira. Bueno, pues esta pregunta me gusta mucho porque justamente este, em, en mi maestría, al trabajar personalmente con esas personas que padecían estos trastornos, pues pude ver justamente cómo las etiquetas sí hacían un efecto en la persona, o sea, sí reproducían ciertas actitudes incluso, ¿no? Por ejemplo, en esta comunidad, em, el psiquiatra era lacaniano, entonces obviamente, bueno, todo lo veíamos desde ahí, ¿no? Bueno, no todo, porque como les menciono, también se veían cosas de estructuralismo. Bueno, Lacan lo toma, digamos, reescribe el psicoanálisis desde el estructuralismo y desde Saussure, ¿no? Desde la lingüística. Entonces, bueno, lo enriquece mucho y aparte lo enriquecíamos como les decía, ¿no? Con la antropología. Pero aquí lo interesante es que, por ejemplo, la psicosis se ve como una estructura, ¿no? O sea, no están catalogados como en el CIE-10 o en el DSM-5 o 7, no sé en cuál van, de uno tiene trastorno paranoide o todas esas cosas, ¿no? Sino aquí un punto que me gustó mucho fue el tema, el concepto, perdón, de la preclusión, en donde la persona llamada psicótica, ya sea esquizofrénica o paranoica o como la quieran llamar, está encerrada afuera de sí, o sea, como antes cuando expulsaban a las personas del reino, o sea, de toda la fortaleza, la sacaban y pues estaba encerrada afuera, ¿no? O sea, es chistoso porque pues no estaba encerrada porque estaba afuera, pero sí estaba encerrada afuera del reino. Entonces aquí en psicoanálisis, la preclusión nos lleva a la idea de que la persona con psicosis está encerrada afuera de sí. Entonces, como no está, digamos, ocupando su cuerpo, su mente, bueno, el cuerpo o sea, es receptáculo de todo, ¿no? Mente, alma, todo lo que le queramos poner, pero es el cuerpo, ¿no? Entonces, está fuera de su persona, entonces no puede acceder, y como no puede acceder, obviamente, analogía, digamos, sí, ¿cómo decirlo? O sea, puede ser poseída por cualquier otra personalidad, ¿no? O sea, que si habla, tenía yo un acompañante, acompañado, perdón, que decía que era Buda y luego decía que era no sé quién, y, o sea, porque justamente como no estaba adentro de sí, estaba encerrado afuera, pues podían poseerlo varias personalidades, pero me tocó también estar con otra persona y que en la maestría me di cuenta de lo que sucedía, que él se preguntaba por sí, o sea, por él mismo. Y se me hacía raro porque él me decía, es que, a ver, dicen que los psicóticos, que los que tenemos psicosis actuamos así, 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 asado. Entonces yo debería actuar así.
Y yo le decía, pues no, o sea, no es que tú tengas que acomodarte a lo que te está diciendo el psiquiatra, porque él estaba en la comunidad terapéutica, nada más en los talleres, pero él lo veía un psiquiatra aparte, en su casa. Y entonces ya con el tiempo, en la maestría me di cuenta que hay muchos diagnosticados, muchas personas diagnosticadas con psicosis que no tienen psicosis, que lo que tienen es una ansiedad elevadísima, pero los diagnostican y los empiezan a medicar. Y el mismo medicamento lo que hace es producir ciertos comportamientos psicóticos, ¿no? Entonces, en México, y no solo en México, en el mundo entero, hay una ¿cómo es que en inglés es, bueno, sí hay como un sobrediagnóstico, porque a la primera que la gente le dicen es que oigo voces o siento que escucho una voz, no, esquizofrénico, ¿no? Entonces ya se van al medicamento sin darse cuenta que la persona que no tiene psicosis está hablando de ella misma. O sea, porque las personas con las que yo conviví, que hasta acompañé a sus centros, uno lo acompañaba, bueno, a un centro religioso, o sea, conviví mucho con ellos, pues. Esas personas no se preguntan, ay, estaré mal, tengo psicosis, pero cuando alguien ya se está preguntando es que sí está dentro de sí, o sea, no está precluido, ¿no? Es a lo que voy. Entonces, pues sí fue pues ahí me pude dar cuenta realmente cómo el diagnóstico, eh, pues sí reproduce muchas de las veces cómo, incluso qué es lo que deben pensar o cómo deben ser o cómo deben actuar y qué esperar de su vida, ¿no? Sí, el diagnóstico como una forma de normar, ¿no? Es muy interesante. Em, Edgar, adelante. Gracias. Mm, Me parece muy interesante que esto que estamos como pensando. Pienso que en este fenómeno que menciona Erendira, sí, y esto es muy probable, no mal recuerdo, creo que lo que salía era como esta ley, este nombre del padre que nos instauraba la ley cultural de lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, lo que se debe de pensar, ¿no? Pero a la pregunta que nos hacen, Viri, yo contestaría que todo el tiempo están operando estas cosas, pero no solamente en las funciones. Sí, ahora mismo que nosotras cuatro estemos hablando de esto y que esto se vaya a transmitir después y no dejemos que cualquiera hable de esto, ahí ya se está operando una dinámica, ¿no? Y que tú nos tengas que dar la palabra y que se vaya a subir de cierta forma y no de otra. Siempre se están estableciendo límites culturales sobre qué se disputa, ¿no? Recordemos que Bakhtin, y a mí esto me parece como uno de sus adelantos teóricos más lindos, ¿no? Dice que la palabra, ¿no? La enunciación es una arena social. Pero ¿qué se juega en la arena social? Se disputa el juego del sentido. Entonces, ¿qué es lo que se disputa en la enunciación del saber psiquiátrico y del saber clínico y del saber terapéutico a la manera de la función sí? Yo creo que lo que se disputa ahí es la legitimización del saber decir el padecer, de decir, tú eres esto, tú eres aquello, ¿no? Tú no sabes lo que te ocurre del todo, pero con mis estudios y mis coordenadas culturales que me ubican en un punto en el que sé interpretar tu padecer para volverlo trastorno, diagonal enfermedad, te sabré decir esto, ¿no? Pero si lo que se está en disputa es el saber decir el padecer, la pregunta que me hago después es, ¿qué tanto nos guía ese saber? ¿Qué tanto una vez que nos dicen que somos tal o cual, ese saber poder va influyendo sobre nuestras relaciones, pero sobre todo con la relación con nosotras mismas, ¿no? Con este crisol que somos, cómo va influyendo y adaptándose las palabras que además habría que también, aquí citando al profesor Alberto, ir caso por caso. La persona va a terapia pensando y poniendo al terapeuta en un lugar de sujeto supuesto a saber, donde le dice, lo que me digas, eso me ayudará, porque tú eres el que sabe, ¿no? O sea, si yo llevo el carro que no tengo al mecánico y el mecánico me dice,
tiene un rollo de fugas, yo voy a decir, este güey sabe, ¿no? Seguro es una fuga. O no, dependiendo de mi experiencia, que creo que está muy devaluada la enunciación psiquiátrica, por lo menos en este círculo, ¿no? Pero la realidad es que saliendo de acá, lo que dice el terapeuta y el psiquiatra, más el psiquiatra por el saber biomédico, es ley, ¿no? Entonces, pienso que después de este saber, de este saber el padecer, la pregunta que no quisiera que sonara como demasiado pretenciosa es, una vez que ya sé eso, ¿qué puedo hacer con eso? ¿No? A mí me había dicho mi anterior terapeuta que tengo ansiedad generalizada, pero este nuevo me dice que no. Me dice que no es ansiedad generalizada, sino una respuesta normal a los estímulos de mi vida. ¿Qué pasa ahí? Porque tampoco la psicología es homogénea, porque tampoco las enunciaciones ahí son homogéneas, y entonces la forma en la que se habla y se dice el padecer habilita modos de vida que de ninguna manera son similares, ¿no? Entonces la verdad es que no sé ni si contesté o no, pero es todo lo que tengo que decir por ahora. Muchas gracias. También el tema de los paradigmas, ¿no? Creo que también ahí se asoma. Dafne, adelante. A ver, igual no sé si voy a responder, pero es que con esta pregunta, o sea, yo recordé algunas cuestiones ahí como, bueno, lo quiero abordar más bien desde la cuestión del género, ¿no? Sobre todo como desde estos diagnósticos psiquiátricos que fungieron en el pasado, pero que pues hacen eco en el presente, que eran justo como una herramienta clave usada como formas de castigo hacia muchas mujeres. Y bueno, aquí no solo entraba como las mujeres de clase baja, sino también las de clases altas, ¿no? Que se salían como del rol que la sociedad les asignaba, ¿no? De estas esposas sumisas o la madre abnegada o la mujer decente, excepción las mujeres, o sea, recordemos que la homosexualidad hasta hace unos cuantos años era considerados como una enfermedad mental, ¿no? Pero bueno, en este caso me quiero enfocar en la cuestión, ¿no? De las mujeres. Aquí el marido era aquí el que denunciaba a su mujer, la internaba en el manicomio muchas veces con facilidad, ¿no? O sea, no se necesitaba gran cosa, ¿no? Era su palabra, algún respaldo médico y bueno, los síntomas justificaban el ingreso, ¿no? Eran comportamientos que desafiaban estas condiciones sociales, ¿no? O sea, ya sea porque quería separarse del marido, pedía el divorcio, o quería tener una vida más sociable, ¿no? Ser rebelde, reclamar una herencia, en fin, podemos pensar como en un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, muchas de ellas pues llegaban a ser diagnosticadas con esquizofrenia o en todo caso como ninfómanas, ¿no? Esto puede leerse en varios trabajos de historiadores de la locura, bueno, yo admiro un montón, Cristina Sacristán, Andrés Ríos, Daniel Vicencio, Antonio Maya, ¿no? En fin, justo una novela de Cristina Rivera Garza, de Nadie me verá llorar, pues se puede abordar esta problemática. Sí, ¿no? O sea, ella muestra cómo la psiquiatría era un mecanismo de control social que medicalizaba la disidencia femenina, ¿no? Reforzaba el poder masculino, que tenía todo el derecho de encerrar a la mujer y así aseguraban el dinero, las propiedades, en fin, ¿no? Entonces, casos, pues ha sido una narrativa para uso de control, ¿no? Se les despojaba de toda identidad, ¿no? Concretamente, en el trabajo que realice para la licenciatura en una comunidad terapéutica, pues esto era también tal cual, ¿no? Aunque en el discurso se busquen formas más amigables, más amables o hasta amorosas, pues no cabe duda que las jerarquías sociales se reproducen constantemente, ¿no? Y se da en diferentes escenarios. O sea, tenemos el enfermo frente al doctor, ¿no? El enfermo frente a lo que dice la familia, ¿no? El enfermo frente a otros enfermos no tan enfermos, en fin, ¿no? Entonces, aquí el comportamiento tal cual dentro de la institución dependía completamente de quién estuviera en el escenario, ¿no? Si se ubicaba ahí el doctor de la institución, entonces, o sea, justo los enfermos se comportaban de una manera.
¿no? Como si la presencia per se ya ahí ya fungiera como un poder, ¿no? Entonces esto pues va a ocurrir en diferentes momentos, ¿no? Y tanto también lo vemos en campo todo el tiempo, ¿no? Es más, si nosotras como antropólogas llegamos a un lugar a realizar trabajo de campo, pues entonces la gente se comportará de una forma muy específica. Entonces, bueno, pues ahí, como lo mencionaba Edgar, ¿no? O sea, hay un juego de poder todo el tiempo, ¿no? Y hay que estar como advertidos también a eso. Bueno, pues muchas gracias. Creo que se han tocado temas bien transversales, ¿no? En cada uno de los puntos de vista. Y vamos a continuar con estos problemas de jerarquía social, estructura, por ahí lo comentaba el doctor Torrentera y también el maestro Edgar, ¿no? El tema de las estructuras. Vamos con la tercera pregunta que dice lo siguiente. ¿De qué manera la pobreza, la exclusión o la violencia estructural se medicalizan o patologizan, ¿no? Que también tiene que ver mucho con lo que dice Dafne al final, ¿no? Del género. Bueno, empecemos con el doctor Torrentera, por favor. Gracias. Pues yo creo que también hay que tomarlo con prudencia en el sentido de que todas las preguntas, ¿no? Ponerlas en su contexto, qué lugar también los enunciamos. Y bueno, ya señalaba Dafne de la historia del género y también existe desde luego una historia que correlaciona los saberes y las prácticas psiquiátricas en relación con las diversas disidencias sociales y a veces también con condiciones sociales. Y entre ellas, pues, entre los libros que todavía no me deshago, Edgar, que decíamos al inicio, tengo uno que es un manual de psiquiatría y no me deshago de él porque es de los años 50 y justamente pues ayuda a entender cómo, digamos, especialistas de esa época, la psiquiatría norteamericana en particular, ¿no? Entendía, por ejemplo, en este caso, las condiciones de pobreza o las condiciones, ellos le llaman de delincuencia juvenil, por ejemplo, y es el apartado final de la psiquiatría. Entonces ahí viene justamente, ¿no? Cómo pueden coaligar la pobreza o coaligar lo que serían las emergencias de estas juventudes años 50 en Estados Unidos que no se apegaban quizá a ciertos modelos más tradicionales de su sociedad y justamente pues, eran consideradas desde un enfoque de patologización. Sin embargo, mi idea también es que yo le comentaba una vez a Daniel, que lástima que no está también acá, cuando él hablaba desde el enfoque de rizomático de Deleuze, ¿no? La psiquiatría y todo aquello, yo le planteaba que la psiquiatría es más rizomática de lo que a veces parece. O sea, si hay algo rizomático hoy en día es también la psiquiatría, en el sentido de que, como decía Erendira, por ejemplo, la esquizofrenia o las grandes psicosis, ¿no? Son como los grandes cuadros que quizá tenemos en mente con la psiquiatría, pero si uno ve el último DSM, prácticamente N cantidad de comportamientos, yo entro como en cinco, les diré. A veces cuando no tengo nada que hacer, lo reviso para ver en cuál estoy, si ya salí o entre otro, ¿no? Porque es rizomático, es impresionante. Y ahí vienen todas estas condiciones también de delincuencia, que de falta de atención de las infancias, vienen hasta la última parte de docentes, el trabajo entre los docentes, los profesionales, es decir, el saber psiquiátrico y la práctica y la clínica, y a veces hasta el autodiagnosis, ¿no? Como decían ustedes, pues se derrama, se trasvasa, ¿no? Y sí, efectivamente, a veces tiende a inscribirse para entender o poder categorizar o enmarcar comportamientos que se supondrían, pues, no son ni los idóneos ni los esperados. Por ejemplo, he visto algunos estudios, así también, yo también clases de psiquiatría, en los cuales se decía que las personas que delinquían eran, lo comentamos en un momento, Dafne, y creo que en la línea de investigación, porque estaban asociadas con trastornos psiquiátricos o psíquicos, ¿no? Es decir, personas que transgreden, que tienen la suerte de perversión violenta, ¿no? Que entonces eso hacía entender por qué la mayoría de los hombres que estaban en los sistemas penitenciarios presos tenían esa condición, que era una condición mental. Es más que la condición de otras que sabemos están
enmarcadas, interconectadas, ¿no? Con el crimen organizado o con las violencias o con condiciones de desigualdad social, pues eran más bien previamente definidas a partir de un modelo ideal justamente de comportamiento mental o comportamiento psíquico, ¿no? Entonces era una suerte de inclinación suponer que los comportamientos de transgresión social, como le llaman, oposicionistas desafiantes a ciertos jóvenes, ¿no? Que se encuentran en una condición determinada en el vínculo ya sea parental o con profesorado, con ciertas instituciones, pues ahí está la diagnóstico, ¿no? Operando como un modelo, ahí sí yo pensaría de control o de clasificación o reordenador que pues, no permite ver que existen otras múltiples condiciones, ¿no? En relación con, señalaba, ¿no? Condición de pobreza o desigualdad social, creo que era la pregunta, Viviana, y que también tiende a veces a la reproducción, ahí sí también podemos pensar de una suerte de ciclo perenne, ¿no? De que las condiciones de personas con una condición de pobreza, pues también son pobres por una propia condición intelectual, mental, una suerte de desventaja psíquica que hace como que olvidar o obliterar, ¿no? Otro tipo de estructuras sociales, la explotación, en fin, ¿no? Sabemos, existen otras múltiples variables que son siempre muy importantes que considerar. Pues es un tema apasionante. Ahora, ya sé que me quedan 30 segundos nada más, pero por otro lado, también hay atención psiquiátrica o atención a personas que tienen condiciones muy difíciles. Están los CAIS y otras instituciones que también velan o atienden o cuidan o acompañan o de una manera acogen a personas que también están en situaciones, por ejemplo, de calle y situaciones que colindan, ¿no? Entre la desorden mental, la enfermedad mental, la esquizofrenia, a veces es una suerte de post donde se mete un poco todo con todo y simultáneamente en condición de calle. Hay un Cuemanco ahí por la UAM, entonces creo que siempre hay de todo, ¿verdad? Hay las variables, el mundo institucional, clínico y las relaciones sociales es sumamente complejo y diverso, pues digo que sí hay que tomarlo a veces como con cuidado y ir como que definiendo, ¿no? El mapa desde dónde intervenimos y en qué unidad o explicación de relaciones también sociales estamos interviniendo. Sí, se tienen que ver todas las, individualizar los casos, ¿no? Volviendo a lo que comentaba el doctor Torrentera. Vamos ahora con la doctora Heréndira. Adelante. Bueno, pues, ¿de qué manera se patologizan o se medicalizan? Ah, pues es que justamente a mí la antropología me abrió los ojos ante eso porque yo decía, bueno, si alguien está yendo, no sé, al psiquiatra porque tiene mucha angustia, porque vive en una situación horrible de violencia y sus papás no tienen, o sea, un chavo, ¿no? No. De hecho, ahorita que lo recuerdo, por ejemplo, en unas prácticas en la UNAM, llegó un chavito de secundaria que estaba muy ansioso, justamente, ¿no? Y la mamá lo llevaba porque ya no lo soportaba porque estaba muy ansioso, tenía muchas obsesiones, veía el niño todo el tiempo en las esquinas, en las paredes, o sea, tenía muchos comportamientos que a la mamá ya le estaban causando ansiedad, ¿no? Pero al escuchar justamente todo lo que narraba la mamá y lo que el niño le preocupaba, porque el niño decía que quería ser chef, pero que su mamá le decía que nada más le iba a poder dar la secundaria y que ya no iba a estar en la prepa ni nada, y a él le angustiaba mucho, entonces la mamá justamente quería que le dieran un chocho al niño para que se tranquilizara y tomara terapia para aceptar que no iba a poder ser lo que él quería. Entonces, bueno, y así puedo decir que hay muchos casos, porque entonces lo que estamos recreando, bueno, no nosotros, sino pues la práctica hegemónica, o sea, todo lo que es la psiquiatría y eso, que tampoco son todos, ¿no? Pero digamos un general, es justamente más bien, vamos a calmarte para que pues aceptes que no estés, o sea, no estés tan triste y pues trabajes lo que te diga tu mamá y ya. Entonces, pues es terrible porque en vez de justamente hacer uso de todo el conocimiento que tiene la antropología, decir, a ver, no, espérate, el ser humano está atravesado por, somos un mole, como decía una maestra, o sea, tenemos chile, plátano macho, tostada, o sea, estamos hechos de muchos ingredientes.
No podemos cortarnos y decir, solamente soy esto, solamente debo estar tranquilo y en paz, solamente soy cuerpo, no. O sea, somos complejos, ¿no? Y así deberíamos abordarnos, así deberíamos observarnos y no con una mirada de, bueno, ya sé qué te voy a dar porque con esto tú vas a aceptar eh, tu fracaso como ser humano, no sé cómo decirlo, no o sea, porque se veía la mirada del chavito y era de verdad muy triste porque, bueno, pues la única opción que le daba tanto la persona que estaba hablando con la mamá y la mamá eran de, pues te calmas o te calmas, ¿no? O sea, en vez de ver que a lo mejor no se podía, no sé, porque aquí también entra uno como observador o como terapeuta o como lo que quieras, también entras en angustia porque es, bueno, qué ganas de decirle al gobierno al mundo así de, ¿quién puede ayudar a este niño para que sea chef, ¿no? O sea, que acabe la secundaria, la prepa y, porque sí dices, bueno, entonces pues, entras en un conflicto en donde dices, pues, definitivamente la pequeña parte que yo hago no sirve para nada, porque puedo investigar mucho, puedo saber 1000 autores, puedo saber lo que quieras, pero aquí hay personas, y el niño solo era una muestra de una, ¿no? Una pequeña muestra de cómo están las personas, eh, incluso eh, criticándose de por qué están así y que son niños problemas o personas problemas, porque, porque la misma sociedad no les permite acceder a eso que quieren, ¿no? Sí me espero haberme dado a entender. Entonces, bueno, entra uno también en frustración y dice uno, yo también quiero, por favor, muchacho, porque, pues, ¿cómo maneja después uno eso, no? O sea, ahorita se patologiza todo, y no solo en psiquiatría, ¿no? También en medicina, ¿no? Si un bebé regurgita, ya da de omeprazol a los 3 días de nacido. O sea, todas las respuestas que uno puede tener, palpitaciones, pensamientos obsesivos, o sea, que son respuestas al ambiente y también a lo que uno piensa, pues para todo ya tiene uno que hacer algo, ¿no? O sea, tómate este chucho, o sea, está bien tomar está bien regresar a la homeostasis, ¿no? Como, o sea, regresar a estar tranquilos, pero no que sea la norma de que debamos siempre estar sedados ante nuestra propia realidad. Sí, es como un condicionamiento a la estratificación, ¿no? Lo que comenta aquí la doctora Erendira está súper fuerte. Vamos ahora con Edgar, adelante. Pensaba en esto que decir Erendira, ¿no? Como de la medicalización a las conductas cotidianas. Mm, Creo que de los libros de los que yo he aprendido más en mi vida son los libros de poesía. Y hay un poesía que se llama Quintero, que habla precisamente de los pensamientos cuando le dan a una persona en condición de calle una moneda, ¿no? Entonces dice, ¿a ti qué se ocupa la moneda en comprar sustancias para pasar la noche y el frío? Entonces pensaba esto porque creo que a esa pregunta que ustedes tan amablemente nos hacen, Viri, como de la medicalización, yo añadiría otro término y ese término que añadiría sería la internalización. Entonces, ¿cómo es que en esas condiciones, por ejemplo, de pobreza, o incluso de delictividad, se internalizan fuerzas sociales, ¿no? Y entonces hay como una subjetivación del entorno donde el pobre es pobre porque está enfermo. El violento es violento porque es también un sujeto con un cerebro enfermo, ¿no? Y acá adscribo absolutamente, pero no quiero hablar demasiado de ello porque me parece que ella tiene mucha más autoridad para hacerlo, ¿no? Esto de el monstruo de Iztapalapa, ¿no? El enfermo de Veracruz, que son personas que cometen feminicidios y lo que están haciendo es replicar un orden social. No están particularmente enfermos. Es un mito que podemos pensar en un cerebro que a través de las tomografías digamos, ah, mira, aquí se adscribe la violencia, ¿no? Hay una internalización de de las fuerzas sociales y entonces, a través de esta subjetivación del entorno, se convierte al sujeto en un doble sujeto, ¿no? Sujeto por las fuerzas culturales, de crianza, discursivas a las que todas las personas estamos expuestas,
pero también están sujetas por aquello que se dice que son y por lo tanto funciona como causa a sus conductas, ¿no? Ah, es que tú eres una persona con conductas atípicamente asociales, por eso vives en la calle y no tienes para comer. Güey, son atípicamente sociales porque vivir en la calle es bravísimo y te tienes que defender, ¿no? Y en estos días de fríos hay que consumir algo para aguantar el frío y hay que consumir algo para aguantar el hambre. Entonces creo que cuando se internaliza, que es la tercera vez que lo repito, discúlpenme, todos estos factores sociales, entonces hay una incompetencia para comprender el marco relacional de la persona a la cual es mucho más fácil llamarle loco que ponernos a pensar qué es lo que está sucediendo en nuestra cultura, en nuestros marcos de comprensión y en nuestras discursividades, que existe gente que está en la calle, ¿no? Hasta el tope de drogas para aguantar el frío, pero sobre todo, qué es lo que está sucediendo con el resto de la gente que nada más le pasamos un piecito arriba y seguimos caminando, ¿no? Dentro de cierto contexto, ahí los enfermos totalmente adaptados a un sistema seríamos quienes nada más le pasamos el piecito encima, ¿no? Es todo. Sí, o sea, como también las desigualdades económicas pueden desquiciar a quienes sufren esos momentos, ¿no? Y a quienes Entonces, les vemos sufrir y no hacemos nada. exacto, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a cerrar esta pregunta con Dafne. Adelante. Vale. Creo que justo pues es una excelente pregunta, ¿no? Muchas gracias. O sea, creo que podemos identificar, ¿no? Los mecanismos a través de los cuales los problemas sociales, estructurales, como estos que mencionan, la pobreza, la exclusión, la violencia, son transformados, ¿no? En problemas médicos o psicológicos individuales, ¿no? Entonces, digamos, la pobreza, ¿no? Es un resultado, podríamos pensarlo, o sea, o bueno, como también lo han mencionado, pues desde una violencia, de la violencia estructural generada por sistemas como el neoliberalismo, la globalización, ¿no? No quiero sonar muy así, pero es que al final sí es, ¿no? Producto del capitalismo, ¿no? Que provocan también y que sostienen a partir de la exclusión y las desigualdades, ¿no? O sea, se sostienen a través de eso. Entonces, en lugar de que se ataque de raíz estas problemáticas, se pone el foco en, o se desplaza del sistema económico hacia el individuo en particular, ¿no? Entonces, el problema deja de ser la falta de trabajo y se convierte en un desequilibrio químico, ¿no? En el cerebro de la persona. Entonces, lo que tenemos en muchos espacios psicológicos y psiquiátricos es que se trata el síntoma, la angustia, la depresión, sin tocar o sin pensar justamente en todas estas cuestiones, ¿no? O sea, también el sistema genera la pobreza, ¿no? Por otro lado, y bueno, todos creo que ahorita estamos conscientes de lo que pasa, ¿no? O sea, el genocidio, por ejemplo, de Gaza, ¿no? Que no es un problema individual, o sea, es una herida colectiva, un crimen político que causa y deja muchos estragos también en la población que lo sufre, ¿no? O sea, quien presenció actos de violencia extrema y ahora les tocará sufrir unas consecuencias graves, ¿no? Tremendas, pues aquí vamos a tener un aumento de problemas psiquiátricos, ¿no? En supervivientes que pues no es no fue una invención, ¿no? Es una realidad devastadora. Y entonces aquí no solo toca la medicalización, que seguramente será necesaria para muchos, o sea, ¿no? Sino también tocará reconocer siempre esa dimensión política, social e histórica del trauma, ¿no? Entonces, el sufrimiento, pues, no viene de la nada, ¿no? Fueron actos concretos en contextos específicos y bueno, este tipo de situaciones nos fuerza a ver
que lo personal también es político, ¿no? O sea, convertimos en un problema social, regresando a la pobreza, en un trastorno depresivo, ¿no? Y me refiero aquí no solo también a una cuestión económica, ¿no? Como lo mencionaba también el doctor Alberto, sino que de personas que también, pues, no han conocido ni siquiera como el amor en sus múltiples formas, ¿no? Hay ahí también una pobreza, ¿no? Que han sido aisladas, relegadas de estas formas de vida. Y tenemos aquí a gente culpando también a la víctima, ¿no? Se crea un mercado también para la industria farmacéutica, ¿no? Hay un mercado grande para vender antidepresivos, ansiolíticos a personas cuyo malestar pues también es social, ¿no? Es real. Ahora, repito, no estoy diciendo que los fármacos no funcionen. Hay a quienes justo les ayuda a tener una vida más vivible, ¿no? Hay cuestiones biológicas que también pues son evidentes, pero bueno, pues para eso hay otra discusión, ¿no? Este, y bueno, solo como me resonaba mucho que, bueno, estos padecimientos que vemos hoy en día, ¿no? Yo me pregunto si realmente existirían en otro marco social, ¿no? En otro esquema político, ¿no? Socioeconómico. A mí me gustaría ver otros padecimientos, ¿no? Habría en otro sistema económico, ¿no? O sea, un mundo, ahora tenemos las depresiones y las ansiedades a tope. Bueno, no sé, si nuestras necesidades estuvieran cubiertas, ¿qué enfermedades tendríamos? ¿No? ¿Qué síntomas aparecerían? En fin, quizás menos depresión, ¿no? Un mundo con una relación quizás distinta a la que tenemos ahora, ¿no? En fin, eso. Gracias. Sí, también la forma de significación cultural determina qué patología, qué sí es patología, qué no lo es, ¿no? Es interesante. Bueno, vamos a cerrar con la última pregunta. Vamos a pasar a la pregunta número 5 como una manera de cerrar globalmente. Ustedes ya conocen el guión de las preguntas. Entonces, bueno, dice lo siguiente, ¿cómo consideran que la antropología puede contribuir a enfrentar el estigma social que persiste en la salud mental, ¿no? Que creo que con eso se cierran todas las ideas que han lanzado cada uno de los miembros del panel, ¿no? Entonces, bueno, vamos con el doctor Torrentera, por favor. Bueno, yo creo que hay como muchos niveles, están articulados, pero también pueden ser diferenciables. En esto yo creo que ilustra bien la trayectoria del etnopsicoanálisis. Es decir, como que recargamos como mucho, ¿no? En el dispositivo de la psiquiatría y tiene sentido haberlo hecho, pero también hay que considerar, ¿no? La parte relevante que ha tenido el psicoanálisis y en particular el etnopsicoanálisis. Yo creo que hay una larga tradición, ¿no? En el cual justamente ha ayudado a entender el orden de la construcción tanto cultural, de la reflexión clínica, como justamente de la actividad tanto emocional, psíquica o práctica de las personas con las cuales se tiene una relación o un tratamiento. Así que, por ejemplo, los trabajos ya clásicos de Georges Devereux, o de Laplantin, o de Roberto Beneduce, o de Henri Pradel de Latour, justamente es para localizar, ¿no? Que estos aspectos de los llamados desórdenes o padecimientos mentales, pues también pueden ser reconfigurados, releídos, reorientados o reorganizados en función de una lectura y una, digámosle, relación dialógica cultural. Entonces, de entrada, yo creo que ahí hay algo importante que sigue aportando el etnopsicoanálisis, ¿no? Que es el enfoque cultural de la producción también, de las relaciones clínicas, intersubjetivas y del orden del padecimiento y sus significados, como diría Edgar. Pero también hay otros muchos. Por ejemplo, y yo creo que la psiquiatría también tiene una tendencia, como otras muchas áreas de las formaciones del discurso, hacia la antropologización, es decir, a localizarse en una propia mirada autocrítica con una formación cultural. Yo creo que ahí tiene mucho que aportar la antropología, es decir, también seguir construyendo los canales de reflexión y de diálogo
en otras disciplinas, en este caso con la psiquiatría, que ayuda justamente a desmontar la práctica y la observación solamente vista desde su propia interioridad, tanto conceptual como clínica. Es también ponerse ahí como una estrategia, insisto, fenomenológica, un poco a la distancia. Una ocasión yo hice un coloquio en un hospital psiquiátrico y uno de los temas era justamente sobre las perversiones sexuales, pero cuando yo daba clases de perversiones, ¿te acuerdas, Dafne, hace muchos años? Entre ellas era el sadomasoquismo. Entonces invité a personas practicantes del sadomasoquismo, que también ustedes saben que todo este orden del fetichismo, el sadomasoquismo, etcétera, puede ser entendido, ¿verdad? A veces desde un encuadre de los de estos trastornos mentales. Invité personas y estaban los psiquiatras, hombres y mujeres, ávidos de información, ¿verdad? Hasta se les repartimos volantes para una obra de teatro y vean las manos ahí, había más manos que boletos para ir al show, ¿no? Pero sobre todo era para entender desde otro modelo, que era el modelo de los actores sociales, o sea, personas practicantes, en este caso del sadomasoquismo, o una reflexión sociocultural en torno a estas prácticas en un hospital psiquiátrico. Y vean que los psiquiatras estaban completamente abiertos, ¿eh? Completamente abiertos. Y hice otro día que era en torno a las identidades trans. Ustedes también saben que pues, es este difícil diálogo entre la disforia de género, ¿verdad? Entre qué sucede con la transexualidad, eso no es, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues también ese conversatorio lo hice yo, pero con personas trans, con mujeres trans, que son muy inteligentes y aparte, pues tenían mucho que decir en ese contexto igual. Hombres y mujeres psiquiatras estaban bastante receptivos, ¿sí? Preguntando, reflexionando en términos en voz alta, también sobre cómo estaban o habían visualizado previamente porque a veces también se opera en función de modelos conceptuales y falta el orden del tratamiento con los seres humanos. De ahí se pueden resignificar muchísimas cosas. No es lo mismo una persona trans vista de libro, ¿verdad? Que el momento en que se interactúa con ella y que tienes vínculos y relaciones prolongadas o a lo mejor una temporalidad más estrecha. O con esto que llamamos el campo de las perversiones. Yo creo que ahí también tiene mucho que aportar la antropología, es decir, una reflexión y un diálogo en términos epistemológicos, en términos de interacción de saberes, y también a la antropología le hace bien a llegarse de los discursos del psicoanálisis, ¿eh? Y le hace bien a llegarse de discursos en general de otras disciplinas, porque hay un debate, ya con eso voy a concluir, interesantísimo entre lo universal y lo particular. Entonces, algunos psicoanalistas, incluyendo antropólogos de inspiración psicoanalítica, siguen defendiendo, por ejemplo, lo universal del psiquismo. Hay psiquiatras que, al contrario, defienden la arbitrariedad cultural de todo orden de clasificación, en este caso, por ejemplo, de los tratamientos o de las estructuras psíquicas. O sea, seguimos en un debate abierto entre lo universal y lo particular, la naturaleza y la cultura, ¿eh? Yo creo que esos puentes dialógicos pueden ser sumamente ricos y hay muestra de ello, son sumamente fecundos, pero hay que estar ahí, sí, como diríamos en el psicoanálisis, abiertos a la escucha. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, vamos ahora con la doctora Arendira. Bueno, pues yo nunca he trabajado con migrantes, ni refugiados, ni nada, pero bueno, lo que sí he visto en México, que sí se podría, no es que les llamen migrantes, pero sí son varias comunidades, pues, hablando de la psiquiatría, pues son muy, mm, no sé si decirlo rechazadas, pero por ejemplo, hay un psiquiátrico en Oaxaca, en donde, bueno, se me hace raro, no tengo el nombre a la mano, o sea, no lo recuerdo bien, pero en donde justamente a principios, eh, creo que de los 80 cuando estaba ese psiquiátrico, pues atendía a muchas personas eh, y las querían justamente enmarcar en pues en la psiquiatría, ¿no? Entonces, todo lo que las personas, o sea, luego ni siquiera sabían lo que decían porque muchas personas no hablaban español, ¿no? Entonces, pues
de entrada, pues ya eran tratadas de una manera, pues en donde nada más les daban justamente algún medicamento y las encerraban, ¿no? Hasta que en algún momento a alguien se le ocurrió decir, bueno, o sea, hay que conseguir un traductor y hay que ver realmente qué necesidades tienen estas personas, ¿no? Entonces me puedo imaginar que también con las personas refugiadas o desplazadas, todo eso, tendríamos que hacer eso y también justamente eh, empezar a escuchar las necesidades reales de las personas. Aquí muchas personas creían, por ejemplo, que tenían un tipo de embrujo, que tenían un hechizo, que necesitaban ir con el yerbero, y todo eso era desechado, ¿no? O sea, todo eso era así como para la psiquiatría, eso no existe, eh, háblame de otras cosas, no te puedo curar de algo que no existe, ¿no? Siendo que, bueno, que justamente ya cuando se empezó a emplear se empezaron a emplear técnicas en donde los médicos trataban de escuchar más a las personas y las necesidades que tenían, pues si la persona decía, bueno, yo necesito ir con este chamán o con esta persona porque lo que tengo me lo va a curar él y se incluía eso, las personas empezaban a mejorar. Entonces, bueno, eh, quiero suponer que a lo mejor con las personas migrantes, no sé, pues vienen de otros países, no sé, hay que escuchar realmente qué es lo que ellos traen, ¿no? Pero realmente no te sé decir, no sé cómo se aplica, pero la vulnerabilidad siempre se tendría que tomar en cuenta en todos los contextos, no solo con personas desplazadas, migrantes, sino en general, porque yo siento que estamos en una época en donde todos somos vulnerables a algo, o sea, de hecho la misma condición humana te hace vulnerable a mil cosas, ¿no? Y hay que saber tener la sensibilidad adecuada para no encajonar justamente alguna actitud, alguna idea, sentimiento en algo desechable, en algo que, bueno, como eso no existe para mí, no te voy a hacer caso y no te puede tratar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es todo lo que podría decir de este punto, ¿no? Del 4. Bueno, no sé si voy a hacer una pequeña acotación, volviendo a reiterar lo que comenté antes de enunciar la pregunta. Cerramos con la pregunta número 5, la Ay, de discúlpame. ¿qué es la antropología? Sí. Bueno, ¿cómo considerarían que la antropología puede contribuir a enfrentar el estigma social sobre la salud mental? Entonces, igual un minutito como para Ujú. volver a tomar el hilo de la discusión. Muchas Sí. gracias. Ay, perdón. Pues yo creo que eh, justamente para mí la antropología, bueno, a mí me abrió el panorama, ¿no? Porque como vengo de la UNAM en psicología y eso, pues justamente cuando entré a Casa Azul, vi que la antropología, pues le metió, no sé cómo decirlo, ese punch, así como que para que me abriera los ojos y para realmente ver el panorama totalmente, ¿no? Como que me quité mis lentes de los diagnósticos, de lo que es la escuela, de lo que es lo cuadrado, que no dudo que sirva, claro que sirve, porque si no, tampoco el relativismo así extremadamente abierto, pues la verdad no, a mí no me sirve. Entonces, como que sí necesitaba una cierta contención antes de poder entrar a esto. Y la antropología, bueno, puede quitar justamente muchísimos estigmas, como lo que mencioné del psiquiátrico en Oaxaca, ¿no? O sea, de que si a esta persona le están diciendo y ella siente y ella cree que realmente con este hechizo, con lo que tú quieras, lo pero no desde la condescendencia, sino desde saber escuchar y desde justamente no estigmatizar, no decir, ay, pues ignorante o no, no, o sea, porque estamos viendo las cosas como son y somos diversos, o sea, y gracias que existe la diversidad, porque justamente es lo que nos puede ayudar a salir de tantas etiquetas, de tantos maltratos, ¿no? De muchas cosas porque estamos entendiendo las cosas desde como son. Y tampoco digo que la antropología nos va a dar al 100% una respuesta, pero sí nos va a aproximar más a, al abordar una, una situación, ¿verdad? Porque la podemos ver desde desde varias arenas que solamente la psiquiatría no nos puede dar, ¿no? Bueno, muchas gracias.
Gracias, doctora. Vamos ahora con Edgar, adelante. Bueno, Viri, antes de esta última participación te quiero agradecer mucho a ti y a todas las personas que sostienen este tipo de espacios, ¿no? Se sostiene con la presencia, con el tiempo, con el esfuerzo, entonces pues, te agradezco un montón. Y creo que no quiero ser ese güey, pero lo voy a hacer. Es como, habríamos que definir, ¿no? ¿Qué entendemos primero por antropología y desde ese momento comenzar a pensar en sus márgenes culturales, ¿no? Porque si no, como que un poquito a la manera de Wittgenstein, vamos a creer que estamos hablando de lo mismo cuando cada quien está hablando de su escarabajo en la caja, decía, ¿no? Pero pensando en esta antropología, ¿no? Que se ocupa de los símbolos culturales que guían un poco el andar discursivo y cognitivo, pensaría que la relevancia de la antropología es desplazar, ni siquiera eliminar porque no creo que tenga ese poder, sino desplazar el foco de lo anormal y lo normal, de lo loco y de lo cuerdo, de lo sano y de lo enfermo, y ver cuál es el sistema en el cual ese tipo de distinciones hacen sentido. ¿Cuál es esa estructura que necesita este tipo de jerarquizaciones? ¿Para qué las necesita? ¿Quiénes suelen quedar arriba? ¿Quiénes suelen quedar a los lados? ¿Quiénes suelen quedar en los límites? ¿Para qué se usa el poder? ¿Cómo es que se usan los símbolos? Entonces creo que la antropología habilita un pensamiento, voy a usar esta palabra aunque me reservo el derecho de cambiarla mientras lo hablo, como una especie de integración de los fenómenos que en este momento nos atañen con la cultura en la cual se originan, ¿no? Entonces, ver el foco en el tipo de estructura y sociedad que hace necesaria la distinción entre lo sano y lo enfermo y todas las divisiones que mencioné, me parece importante porque creo que muchas cosas que de otra manera permanecerían veladas, de esta manera comienza como una especie de dispositivo de visión, ¿no? Es justamente, ahora recordando esto del rizoma, es en el mismo libro, en Mil Mesetas, donde dice Deleuze que él prefiere ver los hilos de lo invisible más que las cuerdas de lo visible, ¿no? Porque esos hilos de los invisibles son los que, con los que tropezamos, son los que nos pegan en la cara y decimos, es que estoy enfermo, o es que me echaron un conjuro, o es que estoy pagando las culpas de mi madre, ¿no? Son, son todos hilos culturales que van guiando lo que vamos entendiendo en el mundo. Entonces creo que esa sería hasta ahora mi respuesta. Sí, ¿no? Porque cómo se simboliza es precisamente cómo le damos el enfoque o no, ¿no? Y atender los Claro. problemas reales, ¿no? Y Sí, pensarían incluso problematizar la estructura cultural que problematiza ciertos signos y no otros. exactamente, Ya, exactamente. eso es todo. Bueno, vamos a cerrar con Dafne. Adelante, por favor. Ok, pues brevemente, ¿no? O sea, creo que, bueno, antes que nada también quiero agradecer a esta linda mesa. Gracias, Viri, Gerardo también que gestionó todo. Ha sido un gran esfuerzo y bueno, se valora muchísimo, ¿no? Este, creo que, o sea, siempre ha sido como bien importante hablar justo como de las vivencias, de las experiencias de otros, ¿no? En otros países qué pasa, ¿no? O aquí mismo, justo en México, pues cómo aborda cada comunidad cierta problemática, ¿no? O si en algún lado no son problemáticos, ¿no? Sino más bien formas de hacer con la vida. Si aquí en México continuamos generando estigmas contra los migrantes, ¿no? Por ejemplo, a través de sus discursos, estos discursos llenos de odio, ¿no? De racismo, de xenofobia, pues, ¿cómo le hacen en otros lugares del mundo? Es lo mismo, es lo mismo para todos, es la misma problemática. Eh, en fin, se han generado estereotipos tanto de migrantes como de personas con enfermedades mentales, ¿no? Que pues hay estudios que hasta muestran, ¿no? Cómo la simple etiqueta de enfermo mental o de migrante, entonces genera ya una construcción narrativa, ¿no?
per se en muchas personas. O sea, independientemente si la persona está actuando de forma agresiva, pero de ya pensamos que, bueno, si tienes esquizofrenia en cualquier momento se va a descontrolar y que si es migrante en cualquier momento va a robar, ¿no? Y bueno, esto está muy fuera de lo que pasa en realidad, ¿no? Está tan construida esta visión, este discurso que es difícil a veces construir otros, ¿no? Y aquí es donde me parece que entra la antropología, ¿no? O sea, la antropología permite, o quiero pensar, que da pauta, ¿no? Para que podamos reflexionar sobre estos estereotipos, ¿no? Ya muy creados, por qué se crearon, de dónde vienen. Entonces se analiza el estigma desde muchas perspectivas políticas, económicas, afectivas incluso, ¿no? Que pues permite cuestionarnos acerca de esto, ¿no? De cómo se reconfigura también lo creado. Sin embargo, también creo que esto que comentaba el doctor Alberto, pues estos también lazos que tenemos que hacer con otras disciplinas, ¿no? Y aquí pienso bueno, para enfrentar los estigmas, ¿no? Un poco el desarrollo como de programas de interacción social entre grupos estigmatizados y la población que estigmatiza, ¿no? Recuerdo mucho este lazo con la historia, digamos, historia de la locura, precisamente lo que pasó como en el Hospital Psiquiátrico de la Castañeda. O sea, antes sus puertas estaban abiertas, ¿no? Para todo tipo de personas, cualquiera podía entrar, salir, jugar en los espacios recreativos, en fin, ¿no? De hecho, pues buena parte de la población que habitaba a los alrededores usaba esos espacios, ¿no? Entonces, o sea, sí, me encontraban en estos espacios a hacer con la vida, ¿no? Entonces, me parece como relevante al momento de que la antropología también se dedica al armado de estos programas, ¿no? Donde pues justo se pueden dar estos encuentros. Es curioso cuando pensamos en la Castañeda, pues inmediatamente muchas personas se pensarán en cómo habitaban los enfermos, ¿no? En los abusos, la estigmatización, etcétera, pero hay mucho más que podemos resaltar de cada caso, ¿no? O sea, también hubo vida ahí, vida que creaban jugando entre sí, no solo entre ellos, sino con las personas de alrededor, ¿no? ¿Cuál estigma, pues, no? O sea, no estoy romantizando completamente, pero vamos, que hay que hacer como justo, ¿no? O sea, también pasaba esto. Entonces, cuando cierran, de hecho, el hospital, y lo desmantelan y tal para crear estas unidades en Miscuac, pues había gente triste, ¿no? Alrededor de esto. O sea, y hay registros de narraciones donde las personas de los alrededores, pues no querían que esto pasara, ¿no? Porque hacían uso de esos espacios recreativos. Entonces, eh, o sea, justo, o sea, como creo que lo relevante de la antropología está en estar abiertos a otros discursos, justo a otras disciplinas y no solo a eso, sino sí, a escuchar, a observar, a dialogar con las personas y bueno, también al final los grupos tienen sus propias estrategias y herramientas, ¿no? Entonces, la antropología creo que en todo caso llega a ser un facilitador dentro de todo este arma, ¿no? Ya está, con eso termino. Gracias. Sí, pues precisamente las ciencias antropológicas, que es el posgrado en el que pues surge este interés de las charlas antropológicas, tiene ese enfoque interdisciplinario, ¿no? Que comentas, Daphne, que comenta el doctor Torrentera, y es visibilizarlo, ¿no? O sea, ponerlo en, en la atención, ¿no? Porque de pronto como que lo que hemos visto en toda la charla de esta mesa es que presuponemos, ¿no? Y precisamente la presuposición nos hace seguir manteniendo el estigma, ¿no? En vez de cuestionarlo, en vez de preguntarse por qué es un estigma o no. Entonces, bueno, pues con esto cerramos la mesa. Les agradezco mucho a Luis Felipe, que está aquí presente. Bueno, aquí hay dos compañeros presentes en la parte técnica. Y bueno, al doctor Torrentera, a la doctora Heréndira, al maestro Íñiguez y a la maestra Rodríguez, su participación en esta mesa. Y bueno, pues nos estaremos viendo el día de mañana con la mesa 4. Muchas Que tengan gracias. excelente día.
Gracias, un abrazo.